Y cuando pasan 2 minutos de las 8 de la mañana en este espacio del observatorio, vamos a charlar sobre derechos humanos y género. Y hemos invitado, obviamente, a Andrea Camarano y a Joaquín Toledo, de Amnistía Internacional Uruguay. Les damos la bienvenida. La palabra es de ustedes. Muy buenos días. Muy buenos días, Muy buenos estamos días. en esta modalidad un poco atípica para cuidarnos entre todos y todas desde nuestras casas, aquí muy contenta de en este nuevo espacio de género y derechos humanos de la red de la radio. Hoy, junto a Joaquín Toledo, nos vamos a focalizar en los derechos humanos, a horas de una nueva marcha del silencio. La impunidad por los crímenes del pasado reciente sigue siendo aún la regla en Uruguay, aunque el gobierno electo se comprometió con la búsqueda de verdad. Varias iniciativas parlamentarias junto con algunos debates públicos despiertan las alarmas ante posibles retrocesos en materias de verdad, justicia y reparación. Así comienza el capítulo específico vinculado a estos hechos del informe anual de Amnistía Internacional. Recordarán ustedes que ya habíamos estado conversando con Lucía Pérez también sobre este tema, sobre el informe ampliado en Uruguay, y hoy específicamente, a horas de la Marcha del Silencio, queríamos hablar específicamente sobre los crímenes del pasado reciente, la impunidad. Y por eso estamos junto a Joaquín Toledo, coordinador de proyectos y campañas de Amnistía Internacional Uruguay y actual coordinador ejecutivo de Amnistía interino. Así que muy buenos días, Joaquín. Buenos días, Andrea. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar compartiendo estos minutos con ustedes en un mes muy particular y a un día de un día también muy particular. Así que un verdadero placer. Sin duda que sí. Bueno, primero hablar sobre la búsqueda de la verdad. ¿Por qué consideran que han sido magros avances de la Amnistía Internacional? Una cosa que decimos con bastante claridad en este informe y en informes anteriores que publicamos sobre Uruguay, es que la impunidad sigue siendo una constante. Y esto no quita no reconocer avances en los últimos 15 años y reconocer que la votación de la ley interpretativa fue un avance, pero lo que sí coincidimos, y esto también nos sumamos a los dichos de varias organizaciones de derechos humanos en Uruguay, es que hay una cultura no solo jurídica en la que el país perdió muchísimos años de buscar verdad y justicia, y que eso se perpetúa, digamos, en el tiempo, hace más de 45 años. El 2020 es un año que en ese sentido, en el largo aliento, no es un quiebre radical, ni mucho menos. Simplemente una continuidad de esa impunidad histórica en los que los partidos políticos no han ido a fondo. Claro. En particular el 2020, si bien el gobierno, como vos decías en la introducción, el gobierno públicamente se manifestó diciendo que iba a colaborar en todo lo posible, incluso el ministro de Defensa también lo ratificó. Hace poco. Hace poco lo logró confirmar. No hubo en términos de resultados grandes hallazgos. O sea, recordemos que las excavaciones se detuvieron un poco, pero después se continuaron sin encontrar avances. Y también el otro signo es que miembros de la coalición de gobierno plantean dudas, y no solamente dudas, sino que proyectos de ley concretos para derogar la ley interpretativa. Esto fue el año pasado, un senador del partido Cabildo Abierto. Entonces la situación no avanza por razones estructurales y coyunturales, pero además se presentan y empiezan a aparecer riesgos de retroceso en algunas áreas. Exacto. También vos mencionabas al gobierno, que se han manifestado públicamente con su voluntad. Pensaba también en una pandemia que durante el 2020, prácticamente todo el mandato, seguimos en los primeros meses del 2021, está marcado por la pandemia. Sin embargo, se sigue considerando insuficiente. Algunos aspectos sustanciales que podamos reafirmar también, incluso lo que mencionaba sobre la memoria y este proyecto de Cabildo Abierto también. Sí, el 2020 además, bueno, sin duda que la pandemia trajo algunos inconvenientes en la búsqueda de memoria y justicia. Sin ir más lejos,
el Poder Judicial tuvo serios problemas para funcionar en modalidad no presencial, Sí, entre otros asuntos, pero no parece que la pandemia sea un impedimento real para avanzar en estos temas legislativos, judiciales o de voluntad política del bien. Ejecutivo. Es También, importante eso aclararlo, porque podemos pensar, bueno, la pandemia enlenteció algunos procesos, pero hay otros que pueden seguir su corriente sin problema. totalmente, podrían haber seguido. Bueno, le hago es un poco de memoria para el 2020. Sí, Eh, También encuentra, yo mencionaba el proyecto de ley del Partido Cabildo Abierto, que, digamos, por su conformación y por sus plataformas de gobierno lo estamos siguiendo muy de cerca en materia de impunidad. Varias organizaciones sociales también lo están siguiendo de cerca. Bueno, ya conocemos como varios referentes son de la esfera militar y han planteado en sentido similar, sino que también pasó algo que para nosotros vuelve a ser fundamental en este recorrido, que fue el asunto del Tribunal de Honor del 2019, que después en el 2020 se conocen las actas y eso toma estado público y se pasa al Parlamento. Y esto fue una muestra de sí, que una vez más lo que encontramos es que la información está, las personas involucradas en la esfera militar y civil están y tienen la información y la van liberando de una forma errática, cuentagotas, o no la van liberando. Eh, pero esta ratificación, de esta confirmación de que las personas que estuvieron a cargo y fueron responsables tienen información y no la han liberado, es una muestra también de que poco tiene que ver la pandemia, digamos, con los avances o retrocesos que han sucedido en 2020. exacto. También, bueno, estos hechos en cuanto a la memoria, porque también el capítulo de amnistía está dividido en algunas secciones que es bien importante también enfatizarlas. Hablamos también de la justicia y muchos debes en materia de justicia en el 2020 que hace referencia a amnistía. ¿Cuáles son? Hay alguna información que es bien relevante. Ahí nosotros nos apoyamos en el informe de Institución Nacional de Derechos Humanos y en el Observatorio Lucy Barburu. Los informes que elaboramos nosotros están siempre apoyados en información de calidad y cifras oficiales. Lo que encontramos es que desde el 2009 hasta la fecha, tan solo 13 causas penales de las 337 causas registradas por el observatorio han tenido sentencia. Esto quiere decir que han llegado a algún tipo de final, aunque el final no sea con un final de juzgar o de un procesamiento de las personas involucradas. Sí, Hablando de 337. Esto es en términos de lo que ha avanzado la justicia. Y a diciembre del 2020, que no es una excelente noticia, a pesar de que falta mucho, pero se habían procesado y condenado 46 personas por crímenes de lesa humanidad, principalmente civiles o militares fuera del periodo de la dictadura cívico-militar, porque bueno, la ley de caducidad, recordemos que sigue siendo un impedimento fundamental para avanzar en esto. El otro dato también que es bien interesante es que las excavaciones, esos informes de la Institución Nacional de Derechos Humanos, las excavaciones abarcan las áreas destinadas para las excavaciones abarcan muchísimos metros cuadrados. Y de estos muchísimos metros cuadrados, tan solo se han excavado un poco más del 3%. Y esto de vuelta, no es falta de voluntad o equipos, de los equipos de excavación, sino que esto tiene que ver con que al no contar con información fidedigna y clara para orientar las búsquedas, sí. las áreas tienen que ser gigantes que se definen y los avances magrísimos, porque cada proceso de búsqueda es un trabajo muy detallado. Entonces, de vuelta, la falta de información, la falta de voluntad de las personas que tienen información hacen que sea prácticamente una búsqueda con muy pocos resultados posibles y por eso el área, digamos, de excavación, que bueno,
un indicador, tal vez no es el mejor, pero es uno de ellos, es muy escaso. Bien, y en cuanto también a la reparación, Amnistía sigue advirtiendo preocupación. Algunos de los puntos que puedas hacer referencia en este contexto, la reparación a las víctimas de terrorismo. Sí, hay dos leyes que fueron fundamentales, que se aprobaron en los últimos 10 años, que tienen que ver con la reparación de las víctimas de la actuación ilegítima del Estado. Sí. Es decir, para personas que estuvieron auxiliadas o presas o sufrieron, digamos, ser víctimas del Estado, y que se les repara con alguna compensación de parte del Estado. Acá en la Institución Nacional de Derechos Humanos, también nosotros nos hemos plegado más de una vez, han señalado que las exigencias o las inflexibilidades de la norma no ha permitido que todas las personas que se han sido violentadas por el Estado, recordemos que muchas personas que han sido víctimas del terrorismo de Estado, no solamente lo han hecho porque han ido a la cárcel, que sin duda estamos hablando de los procesos más complejos de violencia física, obviamente, sino también todo su entorno y toda la familia también han sido afectados. Entonces, creemos que es posible tal vez avanzar un poco más en el reconocimiento de a otras personas que también fueron víctimas. Sin embargo, estas dos leyes y sus comisiones han avanzado muchísimo en la otorgación de estos beneficios. Pero el otro punto que también, de vuelta, volvemos al 2020, que puede preocupar en materia de regresión, Sí. Públicamente han también personas de la esfera política han planteado sus dudas, y más que sus dudas, sus reparos con la existencia de estas leyes de reparación, porque, bueno, consideran que no quiero parafrasear y errarle, ¿no? Pero de alguna forma consideran que digamos, que se está dando un dinero, digamos, a gente que no lo merece, no tiene probadas pruebas de necesitarlo. Sí. Sin embargo, otras personas afectadas que no fueron las víctimas del terrorismo de Estado, pueden haber sido en algunos casos incluso mismos militares, no están recibiendo, digamos, ninguna compensación por haber sido parte de esta guerra, como algunos quieren llamarlo. Por suerte, y esto me parece también como muy importante, Andrea, para puntualizar, todos los elementos que hemos encontrado, los que repasamos, tanto de los dichos sobre la reparación, como la ley que derogaría la ley interpretativa, así como otros posibles procesos de detenimiento a los procesos, no han avanzado. Si bien esos sectores existen, no tenemos registro de que esto han avanzado. Algunos están en el Parlamento, otras son reiteraciones a tiempo real. Cada vez que aparece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay legisladores que plantean y dudan de su legitimidad y necesidad de existencia. Pero la verdad es que pero formalmente, digamos, no constatamos que estos riesgos de retroceso se hayan consolidado o por lo menos se hayan materializado en retrocesos reales hasta la fecha. Bien, eso es un punto importante, el resaltarlo. Igualmente preocupa esto que mencionabas de las difamaciones, porque recordemos también, no en la reparación, pero sino las difamaciones que sufrió Amnistía Internacional, Madres, la organización Madres y Familiares en octubre, en el proceso de desafuero de Manini Ríos, que hubo ataques a la moral de los integrantes y, lo más grave, a nuestros familiares desaparecidos, también están en el informe. Y eso es lo que más preocupa también, estas difamaciones y esta falta de respeto. Tal cual, Andrea, el viernes pasado tuvimos un intercambio con Elena Zaffaroni de Madres y Familiares, referente, que hablamos un poco, profundizamos en algunos de estos elementos, y ella nos contaba con profunda tristeza, cuando le invoqué, digamos, recordar estos hechos de difamación, cómo a través de las redes sociales o incluso físicamente, con cartas, digamos, varios familiares
que tal vez ni siquiera son los referentes de la organización, sino son familiares de detenidos y desaparecidos, habían recibido amenazas y difamaciones, que bueno, esto es complejo sacar como conclusiones adelantadas. Ella nos decía que también esto lo permitía un poco la plataforma de las redes sociales y como esta violencia digital exacerbada que permite hacer llegar, digamos, con mucha más efectividad toda la violencia hacia las personas y también el contexto, o sea, no es, Sí. si bien uno no puede sacar de vuelta conclusiones apresuradas, no es inocuo que partidos como Cabildo Abierto, nosotros mencionamos particularmente el tema del proceso de desafuero de Manini y Ríos, estén en el Parlamento, estén con una fuerza impresionante en el debate público, permanentemente, y que estas presencias habiliten o permitan que alguna gente se sienta habilitada a decir algunas cosas que en otro momento tal vez no lo hubieran dicho. Y esto lo digo con mucho cuidado, en el sentido, está claro que no fueron, o sea, digamos, no hay una asociación probada, digamos, ni tampoco quiero levantar esa sospecha entre las personas integrantes de Cabildo Abierto y estos sucesos. Claramente eso no sucede, pero lo que sí es claro es que habilitar algunos discursos o darles rienda suelta también identificaron, sobre todo familiares, digamos, a la organización, que esto podía estar asociado. Bien. Y por último, bueno, una nueva marcha del silencio que se va a celebrar mañana, nuevamente de forma virtual, signada por la pandemia, hace que, bueno, desde nuestras casas apoyemos, acompañemos y sigamos reclamando por verdad, justicia, memoria y reparación. Sin dudas, todo lo que has contado, Joaquín, fortalece para seguir reclamando por esto. ¿Y cómo va a participar Amnistía desde esa marcha? Bueno, incluso tú, y cómo podemos convocar y también seguir acompañando a madres y familiares. Desde Amnistía apoyamos y respaldamos todo lo que está haciendo familiares y la enorme cantidad de gente que está colaborando en la organización de este evento, ya marcha, sí. Esta marcha virtual, digámoslo de esa forma, si no ponemos esa característica. Pero bueno, ahí lo que pedimos y lo que confirmamos es que toda la gente suba a las redes sociales con el hashtag, fotos con el hashtag Marcha del Silencio 2021, Marcha del Silencio o Marcha del Silencio Presente, que es la convocatoria que está haciendo Familiares. También, obviamente, que pueda dejar en lugares visibles las margaritas, las balconeras de Familiares. Recordemos que la consigna de este año es ¿dónde están? No al silencio ni a la impunidad, memoria, verdad y justicia. Y también están a tiempo de mandar y participar de la marcha mandando al 099-603-989 un video o un audio diciendo presente. Y bueno, y después al final de nombrar, si no me equivoco, ahí tengo una duda, pero creo que es 19:30. 19:30. 19:30. Poder alzar las voces, digamos, desde donde estemos, gritando presente, y eso es un poco la forma que nosotros vamos a participar y la forma en la que invitamos a que todos y todas puedan sumarse virtualmente, con el hermoso antecedente que tuvimos, y sorpresivo en algunos casos, del año pasado, que también virtualmente se hizo notar con muchísima claridad, la verdad, la Marcha del Silencio, que es una de las marchas indiscutiblemente más representativas e importantes que tiene nuestro país. Sin duda que sí, más el año pasado, como mencionaba, fue el mes de la memoria, porque no fue solamente el 20, como está pasando ahora, fue durante todo el mes de mayo que muchos y muchas, colgamos a nuestras casas las remeras, las balconeras, hasta los tapabocas también y todo para poder acompañar, y las margaritas, y a través de las redes sociales, que es una nueva forma de militar
válida para poder acompañar en esta nueva marcha del silencio, en este nuevo mes de la memoria. Así que también me sumo a esa convocatoria de madres y familiares y estaremos acompañando. Muchísimas gracias, Joaquín, por estos minutos. Gracias, Andrea, por la invitación y a todo el equipo. Joaquín Toledo, coordinador de proyectos y campañas de Amnistía Internacional Uruguay y actual coordinador ejecutivo de Amnistía en esta nueva entrega del Espacio de Género y Derechos Humanos de la Red de la Radio, aquí en la Radio Cooperativa, en Radio Fénix y en Radio Camacuá, en esta nueva modalidad, saliendo por Zoom, un poco extraño, pero vale la pena seguir haciéndolo así para cuidarnos entre todos y todas. Yo me reencuentro el próximo miércoles a las 8 de la mañana. Que tengan buena jornada. Les agradecemos muchísimo a Andrea, a Joaquín y por supuesto que nos sumamos, adherimos hacia este 20 de mayo porque todos somos familiares. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles. Un abrazo, Lilian. Un abrazo. Gracias. En sintonía, CX40, Radio Fénix, 1330 AM.